Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 21 de agosto del año 2013. Creo que tanto en el ámbito nacional como en el internacional, los temas de información están en un momento crítico porque tanto la llamada primavera del norte de Europa como los proyectos del gobierno del presidente Peña Nieto en México, pues parecen encontrarse en medio de un huracán, en el mero centro del huracán, y las consecuencias de esto evidentemente afectarán en el plano internacional y en el nacional de manera muy significativa. Comenzamos con el ámbito internacional y nos enteramos de que llevan en este momento contabilizados 638 muertos por la represión en Egipto, y las manifestaciones de protesta son las más grandes que se han producido en Egipto durante décadas. El escenario se transforma de manera violenta y la pregunta que se hace todo mundo es: ¿qué está pasando y por qué lo que se inició como una señal de madurez y una señal de pacificación de Egipto acaba convertido en esta pesadilla con una cantidad de muertos impresionante? Egipto, en el período más reciente, después de la Segunda Guerra Mundial, Egipto es uno de los factores de equilibrio muy importantes en una zona de por sí explosiva que es la zona del Medio Oriente. En esta zona del Medio Oriente, las tensiones de Israel con los palestinos han rebotado en toda la zona que conocemos con el nombre del Magreb, que incluye Egipto, Libia, Túnez, Argelia y Marruecos. Toda esta zona se ve afectada porque desde los años 20, en el inicio de lo que fueron las corrientes del nacionalismo musulmán en el Magreb, Argelia proporcionaba los autores y Egipto se convertía en el gran difusor. Egipto acabó siendo el refugio de los líderes del nacionalismo argelino, de los líderes del nacionalismo libio, de los líderes del nacionalismo tunecino y hasta de los líderes como Abdel Krim del nacionalismo marroquí. Por lo que Egipto tiene una larga tradición de presencia de los grupos que en los años 20 se les llamaba nacionalistas y que hoy se han convertido en yihadistas, es decir, los seguidores de la idea de la guerra santa en contra de sus adversarios. Egipto fue durante el periodo del inicio del siglo XX, 1930, Egipto será una de las herramientas diplomáticas, políticas y militares más importantes de Inglaterra para manejar el peligroso y explosivo mundo del Medio Oriente. Cuando la Primera Guerra Mundial termina y se elaboran los tratados de Sèvres, los tratados que desmantelaron el imperio turco, Egipto quedó convertido
en el centro de decisiones militares, políticas que tenían los europeos en territorio del norte de África. La alianza tácita que existía entre el rey Farouk de Egipto y los ingleses le daba a estos una prerrogativa muy importante para intervenir en los asuntos, en las soluciones de los problemas de los vecinos, de los cuales los más explosivos y los más violentos eran los libios de un lado y del otro lado los palestinos. Se puede considerar que en la primera etapa de conformación de los núcleos de este nacionalismo yihadista del que estamos hablando, Egipto juega un papel medular. Figuras que dirigieron, como Yasir Arafat, el movimiento del Al-Fatah y que dieron paso al surgimiento de los frentes de liberación en Palestina, fueron de formación, ellos se formaron en Egipto y la mayoría de ellos, pero específicamente el caso de Yasir Arafat, estaríamos hablando de un hombre que fue un cercano admirador de la figura de Hassan al-Banna, que era entonces el líder o el jefe de la Organización de los Hermanos Musulmanes. Los Hermanos Musulmanes eran una institución que había surgido en la clandestinidad como una respuesta a la política antiárabe que habían comenzado a manejar los turcos en la época de Mustafa Kemal Atatürk. Como al final de la Primera Guerra Mundial Atatürk queda como jefe del Estado turco, los árabes radicalizan su posición y la sociedad de los hermanos musulmanes se vuelve una sociedad con una gran cantidad de adeptos, de seguidores, que cumplían sin preguntar, cumplían de manera ciega las instrucciones que Hassan al-Banna les impartía para hacerle a los ingleses, a los franceses y a los turcos la vida de cuadritos. El modelo que se implementa en los años 20, decíamos, derivará después en los grupos guerrilleros terroristas de la Organización de Liberación Palestina y de la Organización Popular de Liberación Palestina, que fueron las dos instituciones que en su momento estuvieron conectadas con Egipto y luego estuvieron implicadas en las tensiones y actos de terrorismo y violencia que se daban en el área de Israel. Prácticamente de manera simultánea, los egipcios mantenían una cercana línea de colaboración con los seguidores del nacionalismo libio, el caso de Isdri, que fue el representante, entre comillas, de la resistencia, porque Isdri en realidad, en cuanto los italianos invadieron Tripolitania, Cirenaica y Libia, se huyó del país y se refugió en Egipto. Y el que dio la gran batalla es un personaje del que hoy se habla poco, pero en su momento fue un eje magnético de atracción para la revuelta contra los italianos, que fue el Mukhtar Omar, que siendo un hombre ya de edad y aparentemente con cero conocimientos militares, puso en aprietos serios a los italianos, obligando a Italia a respaldar las teorías del mariscal Graziani, que propuso la creación de un gigantesco campo de concentración en donde iba a parar la población civil para aislar a los combatientes de sus familias y
precisamente cuando los combatientes se dan cuenta de que sus familias están siendo llevadas a los campos de concentración, esto hace bajar el apoyo a Omar el-Mukhtar y finalmente este es detenido, enjuiciado entre comillas, porque el juicio es prácticamente un juicio sumario, y ahorcado, con lo que se pretendía frenar el desarrollo del nacionalismo libio. La incursión de retorno de Isri a Libia no produjo el efecto que los seguidores de la monarquía libia estaban previendo, y surgió entonces un oficial del ejército libio, que es Muhammad el Gaddafi, que da un golpe de estado, se adueña del gobierno y durante más de 30 años será el dictador de esta zona. Al mismo tiempo, en Egipto se está cocinando la revuelta contra los franceses en Argelia. En esta revuelta contra los franceses se funda lo que pudiéramos considerar el más exitoso Frente de Liberación Nacional del norte de África en toda la historia. En Frente de Liberación Nacional, en el que concurrieron desde argelinos cristianos hasta argelinos musulmanes de la línea radical, y todos ellos se organizaron en torno al propósito de expulsar a los franceses. Egipto alentaba estas acciones y había quien pensaba que las potencias tenían una vez más un conflicto a través de terceras personas, es decir, que Inglaterra y Francia se estaban peleando y los que se estaban dando de balazos eran los seguidores de una línea y los seguidores de otra en el mundo musulmán. Pero en esta ocasión no era así. El nacionalismo egipcio se contagió de la agresividad y al mismo tiempo de las capacidades de decisión para rebelarse en contra del estatus que estaba prevaleciendo, de una especie de protectorado encubierto de Inglaterra sobre Egipto, y entonces viene la rebelión de los militares en contra del rey Farouk. El rey Farouk, hay que señalar, había apoyado y había de hecho promovido la confrontación de los egipcios en contra del Estado de Israel. Cuando el Estado de Israel en 1946-47 está surgiendo, uno de los principales enemigos de la idea de la constitución del Estado de Israel es precisamente el gobierno de Egipto, que está decidido a aplastar al Estado de Israel en el momento de su nacimiento. Por eso, en cuanto se produce la Declaración de las Naciones Unidas de aceptar la integración de Palestina como un Estado autónomo e Inglaterra retira sus contingentes militares, en los próximos días una enorme cantidad de egipcios, una enorme cantidad de jordanos, una enorme cantidad de palestinos se confrontaron con los israelíes con la intención de en ese momento echarlos al mar. Y la resistencia de los israelíes realmente muy digna de tomarse en cuenta, su habilidad en el manejo de los pocos recursos militares que tenían y la ayuda de militares ingleses que se quedaron en el territorio de Palestina para sumarse a la causa de Israel, finalmente le dio a Israel el triunfo sobre este primer intento de confrontación con los israelíes. En el siguiente intento de confrontación se enfrentaron los egipcios contra los israelíes y ahí se hizo famoso Gamal Abdel Nasser porque él defendió, le pusieron el tigre de Faluya,
porque en un lugar de el Sinaí que se llama Faluya, el grupo al mando de Nazar creó tal capacidad de resistencia que los propios israelíes reconocían que el líder militar que estaba ahí era un líder que tenía mucho valor y muchos méritos. De ahí surgió la figura de Nazar, que compitió con la figura de Anwar el-Sadat. Ya habíamos dicho, Nazar representa la línea musulmana y Sadat la línea egipcia propiamente dicho. Anwar el-Sadat en 1981 firmará la paz con los israelíes, con Menachem Begin, nada menos que con Menachem Begin, que había sido durante los años de la lucha por la constitución del Estado de Israel el dirigente de la organización terrorista de la Irgun. De hecho, lo tenían fichado los servicios de inteligencia militar ingleses como un hombre altamente peligroso y líder de la facción terrorista de la Irgun junto con el comando Stern. Fueron los dos autores de infinidad de atentados, entre otros el atentado contra el Hotel Rey David, en el que mataron a varios de los jefes del Estado Mayor británico que se encontraban hospedados en ese lugar. El propósito de la alianza entre Israel y Egipto a través de estas dos figuras, Anwar el-Sadat, que había sido el enemigo mortal de Menachem Begin, y Menachem Begin, se hace a través de la figura del presidente Jimmy Carter, que es el que los invita a su famosa reunión de Campo David, en donde después de horas y horas de discusión se establecieron las bases para un acuerdo en el que quedó claramente señalado que las dos partes se comprometían a no llevar a cabo acciones que implicaran una confrontación armada. La noticia se echó a los medios de comunicación hicieron que las campanas se pusieran al vuelo, se consideró que era un éxito lo que había sucedido en Campo David, y a los pocos meses de la firma de los acuerdos, en medio de un desfile militar, los integrantes de un vehículo blindado voltearon sus armas al pasar frente a Anwar el-Sadat y lo acribillaron. Y todavía se bajaron y le dieron tiro de gracia a todos los que habían caído para garantizar que ninguno de ellos sobreviviría. A partir de ese momento, la línea de Gamal Abdel Nasser, el fundamentalismo, quedará dominando el escenario y tendrá una comunicación muy directa con todo el Medio Oriente. Esta situación que prevalece hasta el momento en el que los grupos islámicos se van consolidando en líneas que van marcando el pensamiento de los chiitas y el pensamiento de los sunitas, y van consolidando nuevas organizaciones de lucha, entre ellos el grupo Hamas, y junto con el grupo Hamas toda una serie de organizaciones guerrilleras terroristas que todavía en el momento presente tienen un cierto juego. Cuando se viene abajo el gobierno de Nasser, se viene abajo por el asesinato del gobierno de Anwar el-Sadat, es cuando aparece la figura de Hosni Mubarak. Y Hosni Mubarak se adueña del poder y se mantiene 30 años en el poder. Durante esos 30 años Egipto vive una época extraordinariamente de crecimiento, de desarrollo, de estabilidad, que claro viene soportado sobre un régimen altamente represivo, con una policía política que copiaba los métodos de la Gestapo,
y que al final enemistó a Mubarak con un sector importante de la sociedad. ¿Cuál era el sector que estaba peleado con Mubarak? El sector que estaba peleado con Mubarak no era el de los hermanos musulmanes, porque los hermanos musulmanes habían en Egipto manejado la estrategia de muy bajo perfil. Entonces, Mubarak no sentía a los hermanos musulmanes como una amenaza, pero los hermanos musulmanes por debajo comenzaron a crear una gigantesca red de afiliación que fue creando lo que pudiéramos considerar una especie de ejército clandestino que estaba allí esperando las órdenes para actuar, y que muchos de ellos fueron enviados a participar en los movimientos guerrilleros de Siria, en los movimientos guerrilleros de Afganistán, para darles formación militar, darles experiencia, con la intención de convertirlos después en los líderes de un movimiento armado. En medio de esto, los que eran enemigos de Mubarak son los egipcios occidentalizados, los que querían desarrollo tecnológico, los que querían un crecimiento intelectual, los que estaban propiciando la fundación de nuevas universidades, los que querían que se regresara al funcionamiento del Parlamento egipcio y que los grupos tuvieran representación y por lo tanto existiera un régimen democrático. Ellos fueron los que hicieron las manifestaciones de la primavera del norte de África. Ellos y no los hermanos musulmanes. Los hermanos musulmanes nunca participaron en esas reuniones. Se cae el régimen de Hosni Mubarak, se convoca a elecciones y en ese momento viene la instrucción del grupo de los hermanos musulmanes, todos los que estén en la clandestinidad, a votar, y cuando los egipcios occidentalizados suponían una votación muy reducida y elitista que significaba el proyecto que ellos manejaban, son aplastados en el proceso de la elección por el grupo de los hermanos musulmanes que lleva al poder a Mohamed Morsi, que es el personaje que asume la dirección del país. ¿Qué ocurre en Egipto en este lapso de casi un año que lleva en el poder la hermandad musulmana? Que la hermandad musulmana intenta a través de la ley comenzar a imponer las reglas de la Sharia, las reglas del fundamentalismo islámico radical, y tropieza con el único organismo estructurado, disciplinado y con capacidad de diagnóstico de lo que pasa, que es el ejército egipcio. Y entonces el ejército egipcio, que es hostilizado por los hermanos musulmanes, que comienza a través de sus servicios de inteligencia a tener información de lo que en el fondo están pensando hacer los hermanos musulmanes, toma la decisión de dar un golpe de Estado. La decisión de dar un golpe de Estado cuando los golpes de Estado han dejado de ser simpáticos en el mundo. El dar un golpe de Estado, a diferencia del pasado, sobre todo en la Guerra Fría, en donde cuando se daba un golpe de Estado, a nadie le importaba que se hubiera dado el golpe, lo que preocupaba era quién era el jefe del movimiento. Si el jefe del movimiento tiraba para un lado, aplausos; si tiraba para el otro lado, chiflidos. Ahora no, ahora los golpes de Estado se han vuelto absolutamente impopulares. Y desde Hugo Chávez, cuando fracasó en su golpe de Estado, hasta los financieros del golpe de Estado contra Hugo Chávez lo comprobaron. Es decir,
los golpes de Estado, independientemente de la ideología o color que pretendan representar, no son bien vistos en el mundo de hoy. Así, la aparición de los militares de nuevo en la escena provoca naturalmente, sobre todo en los observadores desde el extranjero, la idea de que los militares están conspirando contra la democracia en el territorio de Egipto, cuando lo que está pasando es no que se esté respetando la democracia, sino que hay la conciencia muy clara de los militares de que los hermanos musulmanes van a convertir a Egipto en el punto de partida de una ofensiva yihadista que puede ser de consecuencias gravísimas para el territorio del norte de África. Nada más revisen ustedes lo que ha pasado en los últimos meses en esta zona, en el conflicto de los sirios, en los conflictos que comienzan a presentarse en la frontera con Líbano, en los ataques que han comenzado a llevar a cabo los hermanos musulmanes en contra de los cristianos coptos. ¿Cuántas iglesias cristianas se han quemado en las últimas 2 semanas? Con eso uno se da cuenta de que allí hay un intento serio de provocar un conflicto, es decir, llevar a Egipto a una guerra civil en donde los que tienen la de perder evidentemente son los egipcios occidentalizados, porque toda la línea del fundamentalismo musulmán quiere que la mujer pierda su derecho de salir a la calle sin tapar el rostro, que pierdan el derecho de poder conducir un automóvil, que pierdan el derecho de ir a la universidad y no se diga de trabajar en puestos públicos. Todo esto los hermanos musulmanes lo rechazan en forma tajante y definitiva. Si el escenario que estamos viendo derivara al triunfo de los hermanos musulmanes, las consecuencias inevitables serían estas. Ahora, se ha provocado en Libia una situación crítica que también tiene su respaldo en lo que está sucediendo en Egipto, y nos damos cuenta de que el atentado en contra de la embajada norteamericana en Libia fue planeado por grupos que se estabilizan en Egipto para poder preparar el atentado, luego se introducen en Libia, en una frontera que siempre ha sido muy difícil de cuidar. El desierto no es nada fácil para proteger. Y escuchaba una entrevista con una analista egipcia que habla español, ella es maestra de idiomas en Egipto, de una universidad, y ella decía que lo que la gente de afuera no percibe es que las fronteras de Egipto se borraron, es decir, hay un tránsito permanente de grupos que van y vienen, y esos grupos van y vienen con armas. Entonces hay un tráfico de armamento verdaderamente desaforado en esta zona, y la consecuencia de este tráfico desaforado es precisamente el surgimiento de cada vez más numerosos grupos que aparecen con armas en la mano, con armas que son armas muy caras, que tienen un aprovisionamiento de municiones más que suficiente, que hace suponer que hay intereses de algún signo que están intentando promover estas acciones. Escuchando a algunos de los analistas de la zona del norte de África, varios de ellos coinciden en que esta situación que está pasando ahora se parece muchísimo a lo que ocurrió en Argelia hace 20 años. Hace 20 años también los grupos que allí se denominan salafistas, que son los grupos fundamentalistas, los equivalentes a la hermandad musulmana,
de repente se interesaron, entre comillas, en participar democráticamente. Entonces registraron candidatos, hicieron campaña, alcanzaron posiciones, pero todo esto les sirvió como una especie de gran maniobra de engaño que, mientras distraía sobre todo al mundo occidental, que se estaba yendo tras la ilusión, tras el espejismo de que ahí se iba a forjar un sistema totalmente democrático, en cuanto las condiciones fueron favorables, pues toda esta persecución de un, entre comillas, ideal se vino para abajo y comenzaron a aparecer las verdaderas intenciones del salafismo, creándose dentro de la sociedad argelina hace 20 años una situación muy difícil, porque en la mayoría de las familias existían los dos polos, existían los parientes que estaban convencidos de que Argelia solo podía tomar el liderazgo del Magreb si era capaz de superar los tabúes y obstáculos que les ponían los grupos salafistas. Y del otro lado estaban los salafistas que decían que el progreso, entre comillas, de Argelia no era otra cosa que la claudicación de sus valores y la entrega de la juventud argelina a la vida desordenada y totalmente reprobable de los jóvenes del mundo occidental. Uno oye las opiniones de unos y de otros y se encuentra con que hay razones de los dos lados, pero el punto central es si el gobierno que iba a manejar Argelia iba a ser un gobierno religioso o iba a ser un gobierno civil. Alternativa que también se está planteando en Turquía, en donde incluso se llega a elegir a una primera ministra mujer, lo que levantó en Turquía toda una ola de protestas. La primera ministra duró muy poco tiempo, precisamente porque la visión que la sociedad turca tiene respecto del papel de la mujer, pues no checa con la de primer ministro Tansu Çiller, que es la primera ministra. Finalmente tuvo que renunciar porque las condiciones no eran favorables. En el momento actual, Turquía está acusando a Egipto de estar tratando de representar los intereses de Israel en los conflictos del Medio Oriente. Se está acusando por parte del grupo de los egipcios occidentalizados a Estados Unidos de no estar apoyando como debe a los grupos militares. En el marco internacional, Barack Obama hace todo lo posible por ponerse de perfil frente a un problema que es extraordinariamente complicado y comprometedor, pero por otro lado, los lobbies tan activos de los diferentes grupos en los Estados Unidos en este momento están empujando y presionando para que el presidente Barack Obama defina qué cosa va a pasar en esa región. Los militares norteamericanos y los integrantes del servicio diplomático norteamericano en la zona musulmana consideran que si el presidente Barack Obama no actúa de manera enérgica en este momento, las sedes diplomáticas norteamericanas estarán en alto riesgo frente a los grupos del fundamentalismo. Estados Unidos, tenemos que reconocerlo, tiene una paranoia desde el 11 de septiembre y para ellos el solo pensar en una posibilidad de un ataque que vulnere sus centros de tipo diplomático, pues los deja en una situación de
crisis interna muy seria. Pero más allá de esta paranoia que los norteamericanos manejan, lo que sí hay que reconocer es que los argumentos que presentan los egipcios occidentalizados no pueden minimizarse. Si regresa el poder a los hermanos musulmanes, inevitablemente más tarde o más pronto se va a comenzar a generar una serie de cambios en la ley cuyo resultado va a ser el que por ley se obliga a que las mujeres no puedan ir a la universidad, que tengan que usar velo para salir a la calle, que no puedan trabajar profesionalmente, es decir, es un salto hacia el pasado. Pues el escenario está ahí propuesto y habrá que ver qué sucede, porque como consecuencia de todo esto, no solamente en Libia el fundamentalismo está recuperando posiciones, sino en Túnez. Uno de los últimos reportes de los analistas del Magreb dice que hay una alarma creciente en Túnez, porque Túnez, que también tiene una oligarquía muy reducida de occidentalizados, que son los dueños o socios de las cadenas de hoteles que hay en Túnez. Túnez es uno de los centros vacacionales más visitados en el verano por los europeos. Son instalaciones estupendas a precios bastante cómodos que hacen que mucha gente que realmente quiere ir a vacacionar y no ir a salir retratado en las revistas, se va a esos lugares porque las playas son maravillosas y la comodidad de los hoteles es sensacional. Bueno, todo eso está en riesgo porque los salafistas, que son los que están organizando la campaña para llevar a la presidencia a uno de sus dirigentes, una de sus banderas de campaña es que en cuanto lleguen, todo eso se va a clausurar porque esos son centros de perdición. Entonces, en Túnez hay también este resquemor y estas tensiones, y un escenario que hace 2 años, si ustedes recuerdan, todos veíamos con entusiasmo y decíamos que era una señal de madurez de la sociedad. Bueno, pues apenas a 2 años de distancia, caído el régimen de Hosni Mubarak, que tenía 30 años en el poder, resulta que ahora está la disputa entre el fundamentalismo y los militares, y la solución del problema no se ve que vaya a ser en una mesa de negociación, sino va a ser a balazos en medio de un intento de declaración de guerra civil en este territorio. Dejamos el tema de la política internacional y sobre el tema de la política nacional, yo tengo la percepción de que el escenario se está deteriorando de una manera alarmante y peligrosa. Si revisamos simplemente las noticias de los últimos días, nos damos cuenta de que la Coordinadora Nacional de la Educación, la CENTE-CONCE, ha desafiado al gobierno federal y ha dejado a 2 millones de niños sin escuela. No solamente ha hecho eso, el día de ayer se presentaron ante el Congreso en la Ciudad de México, bloquearon el Congreso, apedrearon el Congreso y rompieron vidrios, incendiaron un automóvil. Es decir, la línea de confrontación es una línea abierta ahí en contra del proyecto de Enrique Peña Nieto para hacer la reforma educativa. Precisamente hoy se instalaba la sesión extraordinaria del Congreso que va a deliberar sobre el tema de la reforma educativa. La CENTE está en una actitud de decir que no aceptará
prácticamente nada de lo que la reforma está proponiendo, nada. Para ellos no solamente se debe cancelar todo intento de evaluación de los maestros, sino se tiene la obligación de parte del Estado de dar recursos cada vez más grandes a los grupos que ellos señalan para que de esa manera la educación, dicen los de la CENTE, pueda alcanzar los niveles que a México le hacen falta. Y por encima de las ideologías, el asunto de la educación comienza a convertirse en un problema de muy buen tamaño y no cabe duda que el régimen de Enrique Peña Nieto, que apenas hace 8 meses veíamos llegar con tanta fuerza, con tanta pujanza, con tanta presencia, con tan buena imagen, con la expectativa de que venía a resolver los problemas que en 12 años la oposición no había podido resolver, pues resulta que en 8 meses el índice de popularidad del presidente ha caído de manera significativa, la inquietud de la sociedad es manifiesta, los problemas de seguridad están afectando cada vez áreas más importantes. Ya decíamos que este problema de los ataques de los grupos del crimen organizado corresponde a estrategias internacionales que visualizan desde el punto de vista geopolítico cuáles son las zonas en donde tienen ellos que dominar por encima del Estado, y ahí es donde aparece la explicación de por qué en el estado de Michoacán, por qué en el estado de Guerrero, por qué en el estado de Tamaulipas es donde, y en Sinaloa se están radicalizando las posiciones. Cuando uno ve la geoestrategia del crimen organizado, se da cuenta de que estos puntos son los objetivos que en los grandes planes que las mafias internacionales manejan están señalados como los que tienen que conseguirse ahora mismo. Problemas de seguridad que se agudizan cuando en el gobierno de Enrique Peña Nieto se suelta a Caro Quintero, y al ponerse en libertad a Caro Quintero se desencadena toda una serie de reacciones nacionales e internacionales, porque la sentencia de Caro Quintero era de prisión perpetua y de repente lo ponen en libertad, y además se maneja el asunto de una manera oscura, tortuosa, donde no quedan claras muchas cosas, al mismo tiempo que se declara inocente a Raúl Salinas de Gortari, se le regresa el control de sus cuentas, aunque la Procuraduría ha puesto un amparo y el rescate de 6 posiciones suyas, 6 casas, entre otras las mendocinas aquí en Puebla, la Procuraduría dice que queden detenida su regreso mientras se demuestra que la Procuraduría no se equivocó en las acusaciones que había hecho contra Raúl Salinas. Bueno, todo esto sacude los ambientes porque la visión de que el grupo de Enrique Peña Nieto tiene una cercanía grande con el grupo de Carlos Salinas de Gortari está muy difundida. Entonces aquí se habla de una especie de complicidad entre el presidente y su grupo con sectores de políticos que se encuentran en la frontera con el crimen, y con eso la imagen de Peña Nieto no se ve exactamente beneficiada. Se abre un debate sobre el tema de los energéticos, y en este debate aparece la figura de Cuauhtémoc Cárdenas. Apenas hacía una semana Cuauhtémoc había hecho una declaración muy cuidadosa en donde señalaba
que habría que tener cuidado con la iniciativa que se estaba presentando, porque los contratos de riesgo eran fórmulas de negociación que ya estaban superadas y que había ahora instrumentos mejores. Con esto, Cárdenas aparentemente decía: si nosotros mejoramos nuestros mecanismos de negociación, yo estaría en principio de acuerdo. Andrés Manuel López Obrador sale a declarar que sobre su cadáver y amenaza con que va a movilizar al país para enfrentar esta situación. Y entonces cambia la actitud de Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas hace unas declaraciones muy importantes al programa radiofónico de Solórzano, y Solórzano le pregunta a Cárdenas qué piensa de la reforma. Y Cárdenas dice: bueno, yo estoy de acuerdo en varios de los puntos que se proponen porque me parece que van a ayudar, pero nunca aceptaré la modificación del artículo 28 de la Constitución. Y le pregunta a Javier Solórzano: ingeniero, ¿nos puede decir por qué? ¿Cómo no? Dice: porque si se modifica el 28 constitucional, el Estado pierde la soberanía sobre Pemex, y eso no puede ser. Pemex es una empresa altamente exitosa. Pemex es una empresa que tiene, contrariamente a sus críticos, toda una serie de éxitos en su existencia, y lo que nadie dice es que la causa del fracaso de Pemex es el gobierno, porque el gobierno le está cobrando impuestos adelantados a Pemex todos los días. Entonces lo que tiene que hacerse es que el gobierno deje de hostilizar y de saquear a Pemex, y entonces las cosas se resolverán. Interviene en el debate una economista del ITAM que, en un tono muy amable, le dice a Cuauhtémoc Cárdenas que es una figura a la que ella respeta y admira mucho, pero que en esto simplemente no está de acuerdo. Y le dice a Cuauhtémoc Cárdenas que sería interesante el que explicara a Cuauhtémoc Cárdenas una proposición que está defendiendo, que es un disparate. Y entonces le dice: el PRD y el ingeniero Cárdenas dicen que no se puede modificar el 28 porque el Estado pierde su tutoría sobre Pemex. Y por otro lado dice que el gobierno está saqueando Pemex. ¿Qué es el Estado si no es el gobierno? Entonces, ¿cómo puede estar a favor del saqueo y decir que está en contra del aprovechamiento de la institución? ¿Cómo puede decir eso? No, es que no tiene sentido. Por otro lado, dice que el Pemex es una empresa exitosa. Yo no sé de dónde saca el señor Cárdenas sus cifras. Yo tengo aquí mis documentos de las revistas calificadas y puedo decir que estamos en el lugar 20, y el lugar 20 no es un lugar privilegiado dentro de los países que explotan petróleo. Y después, Pemex tampoco es una empresa. Dice: yo quisiera recordarle al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas que las empresas suponen la constitución de una organización cuyo propósito fundamental es tener ganancias. Y eso no es Pemex. Las empresas son autónomas, es decir, ellas son las que dicen, deciden, marcan su rumbo, y esto no ocurre con Pemex. Y en tercer lugar, las empresas son las que deciden cuándo, cómo y con quién manejan el control de sus insumos. Y eso no lo puede hacer Pemex porque eso se lo hace el gobierno. Luego, entonces, ni somos exitosos, ni somos una empresa, y la defensa del estatismo
en el sector energético es la causa del problema, porque como lo dice el ingeniero, el Estado está saqueando al petróleo nacional. Bueno, la discusión muy interesante, además muy respetuosa, no fue de insultos ni de descalificaciones, sino de preguntas que se quedan en el aire, porque evidentemente del otro lado la respuesta tiene que pensarse muy, muy bien para que la gente no entienda que verdaderamente hay un contrasentido en la postura que están manejando los seguidores del PRD. Comentábamos hace 8 días ya que alguno de los analistas de la izquierda decía que no se debía olvidar que el petróleo mexicano es de la nación por 1 millón de muertos de la Revolución Mexicana, y comentábamos que del 1 millón de muertos la mayoría murieron de hambre y murieron de enfermedades, de las epidemias, y que por lo tanto nada tenían que ver el 1 millón de muertos con la defensa del petróleo, es decir, no habían sido víctimas de la represión de aquellos que querían entregar la riqueza nacional a los malditos gringos. Eso es parte de los mitos que se han estado manejando. Decía alguno de los analistas, lo que pasa es que en México se manejan 2 elementos que simbólicamente tienen mucho valor: el tabú y el mito. Y entonces es tabú hablar de lo que ha sido realmente la historia de la extracción del petróleo en nuestro país, y se crea el mito de que todo lo que han hecho algunos personajes es absolutamente bueno para el país y que no tenemos derecho a tocarlo. Entonces, el escenario se está polarizando muy fuerte. Los argumentos que se están presentando a mí me parece que son dignos de recordar, y que seguramente en estos días el tema de la educación, el tema de la reforma en los energéticos, junto con los escenarios internacionales en torno a Egipto, nos van a dar mucho que hablar para las próximas semanas. Lo dejamos ahí y seguiremos en la próxima sesión.